días ya de la implementación del Código de Procedimiento Tributario. Aparte de la introducción que vamos a hacer de las competencias y de la ley y de la integración del Tribunal Tributario, pues vamos a ver algunos aspectos relevantes de este nuevo Código de Procedimiento Tributario que por razones, digamos, presupuestarias y de voluntad política, pues ha tardado 5 años en ser implementado. Es un código como que lo que fue en su momento la creación del sistema penal acusatorio, que es un sistema garantista en lo penal. Este Código de Procedimiento Tributario también es un código sumamente garantista para el contribuyente y que pues apuesta a un equilibrio, de alguna forma me parece redundancia decir equilibrio justo, pero un equilibrio justo entre los poderes que tiene la administración tributaria y los derechos del contribuyente. Así que se crean instituciones como la Defensoría del Contribuyente. A nuestro juicio le hace falta algunos complementos para que cumplan con su objetivo, pero ya se dan pasos interesantes con respecto a cómo podemos equilibrar el poder omnipotente, omnipresente y omnímodo que tiene la administración tributaria frente al contribuyente. Bueno, en primera instancia, el Tribunal Administrativo Tributario se crea mediante la Ley 8 del 15 de marzo del 2010, entra en funciones el 1 de junio de 2011. Esta ley pues creó el Tribunal Administrativo Tributario como un ente independiente, autónomo, que es un organismo de control y de tutela de derechos del contribuyente. Nosotros no formamos parte de la Dirección General de Ingresos, no estamos en el organigrama del Ministerio de Economía y Finanzas, manejamos un presupuesto propio. Obviamente, como todas las instituciones, tenemos que presentarlo al MEF y luego sustentarlo en la Asamblea, pero no somos una dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Igual, pues esta ley integró o determinó la manera en que se iba a integrar el Tribunal Administrativo Tributario y las sedes que íbamos a tener. Tenemos una sede aquí atrás del santuario, del edificio Victoria Plaza, piso 2 y 3. También una sede en Santiago de Veraguas. Y tuvimos en un tiempo unas oficinas en Chiriquí. Lamentablemente, pues no se dio la difusión a la labor del tribunal. Y todavía, por razones que vamos a expresar más adelante, los contadores y los abogados se empantanan en la Dirección General de Ingresos cuando hay algunos recursos que pueden ser utilizados para acceder en tiempo más corto a una justicia expedita. Bueno, las competencias del TAP vienen definidas en el artículo 156 de la Ley 8, principalmente, y para hacernos el cuento corto, nosotros vemos en segunda instancia todas las decisiones de los recursos de reconsideración que se interpongan ante el Director General de Ingresos. Y en única instancia vemos las excepciones, nulidades e incidentes que se propongan en los procesos de jurisdicción coactiva que maneja la Dirección General de Ingresos. ¿En qué consisten estos procesos? Hay liquidaciones adicionales, multas, determinación de obligaciones tributarias, actos administrativos que afecten los derechos del contribuyente. En general, cualquier decisión frente a una solicitud, a un alcance, alguna resolución que dicte el Director General de Ingresos es susceptible del recurso de reconsideración, y una vez resuelto ese recurso de reconsideración es apelable ante el Tribunal Administrativo Tributario. De hecho, con la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Tributario, adelantándome un poco, ya va a existir la institución de la apelación per saltum, digámoslo de esta manera, ¿sí? No va a ser necesario interponer un recurso de reconsideración, sino que en ese tiempo oportuno se va a poder acceder directamente al Tribunal Tributario. Otro de los actos de la competencia que tiene el Tribunal, pues, es proponer al Ministro de Economía y Finanzas las normas que hubiéramos necesario para suplir las deficiencias de la legislación tributaria. Oído con eso, licenciado Galindo, por ahí hay alguna comisión que quiera reformar el Código de Procedimiento Tributario, sí, sin tomarle concepto al TAP, de alguna manera interfiriendo en las competencias que tiene el tribunal,
con respecto a las modificaciones del Tribunal Tributario. Adelanta. Y aquí lo que le conversé fue cómo nosotros tramitamos los procesos de jurisdicción coactiva con respecto allá las deudas que son líquidas, claras y exigibles que se ven en la jurisdicción coactiva. A ustedes que son estudiantes de contabilidad, administración, no tengo que explicarle mucho la importancia del derecho tributario. Curiosamente, para ustedes el derecho tributario fiscal es mucho más preeminente que para los propios abogados. Cuando hacemos conferencias y son abogados, pues tengo que explicarles que se dedican mucho al derecho penal, al derecho civil, al derecho comercial, y se deja, no se le pone atención al derecho tributario, que es la base de todos los servicios y programas que puede desarrollar el gobierno. Si no recaudamos, no hay manera que nosotros podamos llevar adelante los proyectos que tiene cada gobierno, entendiendo que la gestión de gobierno es la que cambia cada 5 años. El Estado permanece. Entonces, recaudar fondos para el Estado es lo más importante que hay desde el contrato social que está en los escritos de los usuarios. Porque sin él no podemos, ni siquiera la universidad sería posible. Escucho mucho que se dice ¿qué hacen con mis impuestos? Entonces, cuando me hacen esa pregunta, yo la respondo con algunas otras interrogantes. Por ejemplo, yo estudié aquí en la Universidad Nacional en la Facultad de Derecho. Mi carrera pudo costar alrededor de $54 por año. Por 7, porque estudié de noche, estaríamos hablando de casi $400. Ese no es el costo de una carrera universitaria. Todos aquí, los que nacimos en el sistema de salud público, que nuestros padres pagaron entre $10 y $25, no sé cómo anda la cosa ahora en los hospitales públicos, también tenemos que ponernos a analizar si eso cuesta un par. Entonces, en eso se invierte más. En esos servicios que se han hecho tan comunes que ya nosotros los pasamos por alto. Las calles, poder asignar presupuesto a la Universidad Nacional, la seguridad, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Que aunque no nos parezcan servicios completos, porque eso sí, nosotros como contribuyentes, como ciudadanos, tenemos que supervisar el uso eficiente de esos recursos. Y a eso es lo que estamos llamando. También tenemos que borrar de nuestra mente eso de que, bueno, yo no pago impuestos, todos pagamos impuestos. Cuando realizamos actos de consumo, pagamos el 7%. Y formalmente, aquí todos van a ser operadores de declaraciones de renta, van a administrar empresas y van a entrar a ese mundo de los tributos, quizás en representación de otros. Los que tengan mucho más éxito en su carrera también les va a tocar pagar impuestos en las actividades de profesión liberal que desarrollan. También es importante aclarar que no se pague impuestos por desarrollar una actividad liberal, una profesión liberal. Se paga impuestos por los ingresos que genera. O sea, nosotros no nos cobran un impuesto específicamente por ser contadores, administradores o abogados, arquitectos o ingenieros. Se cobra un impuesto por la renta que genera el ejercicio de esa profesión. Entonces, aquí veníamos a lo que les explicaba. Ustedes que van a ejercer y los profesores que se encuentran aquí en este recinto, es importante que conozcan este artículo en particular, que aún no siendo abogados los afecta. ¿Por qué? Porque solemos presentar trámites ante la Dirección General de Ingresos y esos trámites duermen el sueño eterno. Por ejemplo, yo fui director de jurídico de la Dirección General de Ingresos 2 años y 3 meses y les puedo decir con conocimiento de causa, solamente el litigio, lo que es alcances, fiscalizaciones, determinación de impuestos, la DGI tiene 7.000 procesos en litigio. Perdón, 3.000 procesos de litigio. En solicitudes de exoneración, exoneraciones agropecuarias, exoneraciones por actividades de reforestación, etcétera, 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 hay cerca de 7.000 expedientes, ahí donde está la estadística más terrible. En cuanto a solicitudes de incentivos, hay alrededor de 1.500 solicitudes y así nos vamos. ¿Cuál es la situación con estas solicitudes? Que no se aplique este artículo. Y los operadores dentro del sistema no pugnan porque se ejecute este artículo.
Fíjense, la Dirección General de Ingresos tiene 2 meses a partir de la presentación de la acción o solicitud o recurso para decidir. Excepcionalmente, si hay pruebas que practicar, puede exceder ese término por 2 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo la presentación de un recurso de reconsideración o no solo la presentación de cualquier otra acción es susceptible de ser apelada ante el Estado. También una mera solicitud. En el caso de ustedes, una solicitud de corrección de una cuenta, de la cuenta corriente. Si no me la resuelven en 2 meses, yo puedo solicitarla ante la Dirección General de Ingresos, perdón, ante el Tribunal Administrativo Tributario dentro de los 15 días pasados esos 2 meses. En la práctica, nosotros haciendo un análisis de la norma, porque es importante que tengamos algo en cuenta. Cuando se es funcionario público y no administrador de justicia, se tiende mucho a amarrarse a los criterios técnicos. Y es un consejo que le voy a dar como abogado a los contadores y administradores. Para que tengan conocimiento, nosotros somos operadores de justicia. Nosotros no estamos sujetos de manera laxa a la norma. Nuestra función es interpretar la norma. Por ahí en algún momento, en una discusión con un contador, me dice, no, pero es que ustedes desatienden la técnica sobre pretexto de administrar justicia. Me sentí orgulloso, porque por lo menos reconoce que administramos justicia y no estamos amarrados a una técnica en particular. Y desde ahora le voy dejando ciertas inquietudes cuando entro en este aspecto de la técnica, porque se tiende a encasillar mucho el contador en que la norma dice esto, o la DGI dice esto, o el sistema ITAX dice esto, y eso es casi como palabra de Dios. Eso no es cierto. Les pido que ante la posibilidad que tienen todos ustedes, los contadores en particular, de llegar a ser magistrados del Tribunal Administrativo Tributario, se vayan educando en administración de justicia, no en repaso de normas, sino en administración de justicia. ¿Y qué es administrar justicia? Dar a cada uno lo que le corresponde. Es sencillo, no es nada complicado, no hay que ser abogado para saber lo que es la administración de justicia. Dar a cada uno lo que le corresponde. Y ahí yo le hago una pregunta: la desnaturalización que ha sufrido el concepto de ITBMS, ¿usted halla lógico, y más allá de lógico, justo, que sus futuros clientes le paguen al Estado el concepto de ITBMS $1 y en razón de la técnica contable el Estado le devuelva 25 centavos? Eso no es lógico. Y más allá de la lógica, no es justo. Pero es que la técnica dice que tú te llevas eso al renglón de gasto, pero es que en el renglón de gasto solamente se te reconoce un 25%. Entonces el contribuyente pierde el 75% de ese dinero efectivamente pagado al Estado. Pasaba con el tema del 6% a los jubilados y pensionados. Una ley que creo que era de 1940, yo soy malo para recordar, era de 1940. Y yo recuerdo que viene el presidente de la Asociación de Restaurantes y nos pide una reunión al director de ingresos, y a mí cuando era director de Borico nos dice, es que el Estado, nosotros hemos estado subvencionando al Estado por 80 años, 1940, 1960, pero tenían más de 40 años de todo lo que daban este descuento, estar subvencionando al Estado y haciéndole un patrocinio, porque el Estado en realidad no daba ningún beneficio, lo daban los dueños de los negocios. Y recuerdo que en ese momento yo llamo a la jefa de fiscalización, nos reunimos todos en una mesa técnica y yo le pregunto a la jefa de fiscalización, oiga, ¿esto es cierto? Me dice, no, licenciado, nosotros le reconocemos el 100% de lo que ellos deducen. Y uno de los contadores, contador, no abogado, el contador se paró, pero mira, licenciado, traiga un tablero ya. Hizo la cifra, mire, aquí está lo que nosotros damos, mire, lo pasamos aquí a gasto, pero es que la base impositiva nos reconoce esto y perdemos esto. Yo me asombré porque yo también repetí el dogma de que se lo llevan a gasto, se lo llevan a gasto y se lo llevan a gasto, como si fuera el Padre Nuestro, sin hacer el análisis, porque mi mente en ese momento no era magistrado, sino de director jurídico tributario, y con esa formación de cobrar, porque yo venía en la calidad de ser magistrado de segunda instancia, que allá se llama
comisión calificadora y nuestra misión era cobrar, cobrar y cobrar. Cuando él hace la operación, que la vemos ahí, yo miro a la jefa de fiscalización y digo, licenciado, ¿es verdad? Y me dice, sí, porque hemos estado repitiendo que nosotros reconocemos eso, si no es cierto. De ahí se creó todo un sigma y creo, porque ya me fui de la DG en ese momento, no veo tema de declaraciones de renta, que se creó un renglón especial para que todo el que hace este descuento del 6% a jubilado pueda en efecto descontarse la totalidad de su declaración de renta de lo que concede, y el Estado es el que asume el beneficio como siempre debió ser y para lo que se creó la ley, porque la ley no se creó en interés de que fuera el comerciante el que soportara ese beneficio, se creó para que el Estado fuera el que soportara ese beneficio. Pero por situaciones de repetirnos constantemente un dogma, de decir, no, es que ellos se llevan el 100% a gasto y se llevan el 100% a gasto, habíamos perdido de lado que en efecto podemos repetir un dogma 20.000 veces, pero si yo saco $1 y lo doy y me devuelven 25 centavos, yo lo resiento en mi bolsillo. Así de fácil. Cuando nos vamos a lo práctico, esa era la realidad durante 60, 80 años que estábamos viviendo. Pero nos habían educado, tanto a los contadores como a los abogados que debemos tributarios, como a los administradores, de que eso se llevaba al gasto. Y claro, salíamos cuadriculados de aquí y íbamos a ejercer bajo esa premisa. Y nadie discutía eso. Claro, el dueño de la empresa, que no le importa nada, el tributario del fiscal dice, pero es que yo doy $1 y me devuelven 25 centavos. Entonces, esa realidad cambió. Y cuando miramos el fundamento jurídico del ITBMS, se ha desnaturalizado, porque es que el ITBMS no es un gasto, no tiene la estructura de un gasto. El ITBMS, cuando usted lo retiene y cuando usted no tiene esa compensación en las compras que usted hace, no es un gasto, no se hace para conservar la fuente de los ingresos, no tiene esa estructura, usted no invierte nada cuando usted paga un ITBMS. El ITBMS es un impuesto que se retiene, y si no se retiene en suficiencia hay que transferir. Esa es la naturaleza. Se desnaturalizó el ITBMS cuando se quiso convertir en un gasto. En efecto lo es. O sea, estas son normas que tenemos que cambiar y estas son discusiones que es importante que desde la base ustedes las tengan en mente. Porque más allá de que cada dueño de empresa le dice, oye, paga un poquito menos, no, ya ese paga un poquito menos no existe. Usted tiene que pagar lo que le corresponde, porque si no la de ella va a ser una cárcel y se va a inmerso en un proceso de fiscalización, en un proceso tributario que es largo, que es complejo y que es desgastante. ¿Usted sabe cómo se paga un poquito menos? Aplicando correctamente las normas tributarias. Así se paga un poco. Pagando lo que me corresponde y no lo que estoy pagando actualmente porque dice el ITAX que es así o porque me han dicho que siempre se ha hecho así. Yo detesto el siempre se ha hecho así. Porque recuerdo cuando yo empecé siendo corregidor hace bastante lunas, me decía la gente que estaba en la servidumbre, soy corregidor porque yo siempre he estado aquí. Yo siempre he estado aquí en ilegalidad. Siempre ha estado aquí incumpliendo la ley. Entonces no te puedes quedar en ilegalidad y en incumplimiento de la norma para siempre. Tienes que estar dentro de lo que dicta la ley. Y esa es la inquietud que me gusta dejarle a los estudiantes. No es cumplir lo que me dice en la ley, es yo hacer el análisis. Y ustedes dan mucha materia de derecho. Y sé que pueden tener esa capacidad. Lamentablemente, como no se estila, salimos de aquí entonces con esa cuadrificación. Y siempre hago ese stop cuando hablamos del artículo 1185. El tribunal está integrado por 3 magistrados, 2 abogados que nos encontramos aquí esta mañana y un magistrado contador. De ahí la importancia que tiene la formación de ustedes como contadores. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros que estamos en la práctica hemos podido palpar la carencia que tiene el contador en cuanto no a la técnica contable. Yo admiro y me quito el sombrero de las capacidades que tienen los contadores con respecto a recordar las normas NIF, y las normas nacionales. O sea, son una enciclopedia. Y mientras más años, más fluidos son en la aplicación de esas normas. Es en la capacidad de administrar justicia.
por supuesto, siempre sujeto a una norma, pero hay que analizarla. Hay que ver el contexto en el que se aplica esa norma. Y cuando hay un conflicto entre la ley y la justicia, el administrador de justicia, valga la redundancia, se tiene que decantar por la justicia. Si yo voy a aplicar una norma que es manifiestamente injusta en contra de una de las partes, yo como administrador de justicia, no como contable, no como administrador de ingresos, como magistrado, me tengo que sujetar a lo justo. Y eso está en los mandamientos de la abogada. Y eso no se comprende. Tratan de ponerle a los magistrados contadores un bozal y unas esposas diciéndole, aquí está la norma. Una vez la asamblea le levanta la mano y le dice a usted que usted jura cumplir con las leyes y administrar justicia en la República de Panamá, usted adquiere una responsabilidad más allá de ser contador. Usted adquiere la responsabilidad de dar a cada uno lo que le corresponde, que es lo que administra justicia. Independientemente si no le gusta al director de ingresos de turno, independientemente si usted afecta la recaudación, independientemente de cualquier factor externo que no tenga que ver con la administración de justicia, nuestro deber es administrar justicia. A nosotros, por ejemplo, los directores de ingresos no quieren mucho al tribunal, porque y todo, no es uno en particular, son historias de desencanto y desencuentro durante los 12 años de existencia del tribunal. Porque ¿qué quiere el director de ingresos? Recaudar, colectar impuestos, determinar obligaciones que no se hayan cumplido, y ellos tienen su 1% allá, que es sabrosón, a veces 7, 9, 12 veces el salario, pero esa no es la función del tribunal. El tribunal simplemente, si la Dirección General de Ingresos tiene la razón, no hay nada que hablar. Si no la tiene, pues no la tiene. Así sea, 1 millón, 50 millones, 150 millones o 1000 millones, porque se asombrarían de los millones y millones y millones que hay en determinación de impuestos. Este es un derecho millonario. Aquí no hay casito de 1000 ni 2000 dólares. Los casos que llegan, especialmente en el tema del doctor Galíndez, son casos de millones de dólares en precio de transferencia. Y ahí, independientemente de que el Estado tenga una expectativa de hacer una recaudación con respecto a un proceso, corresponde la aplicación correcta de la justicia a quien tenga la persona. Entonces aquí están los requisitos para ser magistrado del Tribunal Administrativo Tributario en cuanto a la parte de ser abogados y en cuanto a la parte de ser contador público autorizado. Pero es importante, si alguno de ustedes tiene esta aspiración de administrar justicia, que se forme en lo que es administración de justicia. Creo que aquí falta ese complemento, porque a los abogados nos entrenan para la constante análisis y administración de justicia. Claro que ustedes los enfocan más en la parte práctica, pero yo creo que esta es una aspiración que todos los contadores deben tener, porque es un aspecto en que se culmina una carrera de manera interesante con el título de magistrado o ex magistrado. Así que los que tengan esta aspiración, que es posible para los contadores, les dejo ahí eso de que se vayan formando, porque si no también son rehenes de los 4 asistentes que tienen. Pues cada uno de nosotros tiene 4 asistentes. Entonces, si usted no sabe derecho, usted entonces sería por lo que los asistentes que a lo mejor saben o no de derecho le digan. Entonces es mejor uno tener un criterio inclinado hacia la administración de justicia que pueda generar un debate a la hora de que entramos en discusiones jurídicas. Entonces vamos a los aspectos relevantes de la ley 76 de febrero de 2019, que es la ley que crea el Código de Procedimiento Tributario. Y es lo que le digo, esta ley se aprobó el 13 de febrero de 2019. Hoy día es 27 de mayo de 2024 y este código se ha implementado por parches. Por parches de acuerdo a lo que le conviene quien tiene el poder de decir qué artículos entran en vigencia. Sin embargo, ustedes que son operadores del sistema no tienen esa posibilidad de decir, ¿saben qué? Esta norma que me conviene, ¿por qué no entra en vigencia? Entonces se ha dado un desbalance en la práctica, porque creo que un 20% del código, 30% es lo único que entraba en vigencia. Y el resto
y a conveniencia, porque hay que decirlo, hay que decir las cosas como son, a conveniencia de la administración tributaria, no a conveniencia del contribuyente. Entonces, este código, si no llueve y está lloviendo, entra en vigencia la otra semana. Pero como ustedes han visto, está lloviendo, así que quizás tengamos que esperar mucho más tiempo por esta aspiración de justicia. ¿Que necesita modificaciones? Sí. Pero hubiéramos sabido con certeza cuáles son las modificaciones que tenían. Por supuesto, si lo hubiésemos implementado en su momento. Ya una parte del código pasó a mejor vida, que era el tema del arbitraje tributario, y nunca lo implementamos. Ese niño ni siquiera murió en la cuna, murió en la panza de la gestora. Entonces, este es un tema que presta vital importancia. Por ejemplo, en el Código Fiscal, hasta el sol de hoy, no había una definición de tributo. O sea, el Código Fiscal, que habla de la administración de los tributos, no tiene una definición de tributo. La administración de tributos venía dada por la jurisprudencia de la Corte, del Tribunal Administrativo Tributario, en concordancia con la Corte y en concordancia con las definiciones que estaban en los libros de derecho tributario. Por primera vez hay un glosario que nos define los conceptos de lo que es tributo y cuáles son los tributos. Entonces ahí tenemos la definición de tributo por excelencia: cuento largo, cuento corto, una prestación pecuniaria que exige el Estado a quien ejecute el hecho imponible previsto en la ley. Ahí previsto en la ley, principio de legalidad tributaria: no hay tributo, no hay impuesto, no hay tasa, no hay contribución especial si no está establecida por ley. Es un principio básico del tema de los tributos. Los tres tipos de tributos que hay: el impuesto, yo lo simplifico siempre, el impuesto es plural a todos los contribuyentes. Yo no recibo una prestación específica por el pago de ese tipo de tributo. En ese tributo yo incurro en un hecho imponible y le pago al Estado por una serie de... y el Estado, eso entra a la caja general del Estado y se diluye entre una serie de servicios públicos. Diferente a la tasa. La tasa yo pago por un servicio que me presta a mí, directamente el Estado. Yo voy, por ejemplo, un ejemplo rápido, pero es municipal, voy a la dirección de obras y construcciones, presento un plano y pago una tasa por la revisión de ese plano. O sea, un servicio que se me da de manera directa y individual. Ya lo que es la contribución especial es un tributo que tiene como hecho generador una obra que redunda en beneficio de una parte o un conglomerado de la comunidad. Por ejemplo, la cinta costera que revalorizó el valor de todos los negocios, los bienes raíces circunstantes, podía ser sujeto a una contribución especial en la figura de una tasa de valorización, porque me redunda un beneficio, ese servicio público, entonces se me asigna una contribución especial. Es igual que pasa con el tema de la seguridad social, que para mí conceptualmente, no sé, yo lo ubico entre tasa y todavía tenemos esa discusión, maestra, entre tasa y contribución especial, pero aquí es contribución especial en que pues lo que yo pago pues redunda en un servicio a la colectividad. Y también el código introduce el tema de definir cuáles son los obligados tributarios, que son sujetos que tienen, aunque no sean contribuyentes, tienen obligaciones con la administración tributaria. Ahí la última vez fueron 15 botellas de vino discutiendo con el doctor Galinde y una mesa sobre el tema de los precios de transferencia y si hasta dónde la presentación del informe de precios de transferencia era una obligación y quiénes estaban obligados dentro del campo de aplicación. No llegamos a un acuerdo y se nos acabaron las botellas de vino, así que ahí dejamos la discusión. Pero ese es el tema de las obligaciones. Hay que ser, aquí se más para decir vamos a acuerdo. ¿Yari? Entramos en otra definición que bueno, había que hacerla porque pues, a pesar de que vivimos en un mundo moderno, nuestras normas no avanzan a la velocidad de los tiempos. Yo creo que ya vamos por el Bitcoin y las criptomonedas y aquí todavía estamos hablando del pago de impuestos en efectivo, que si lo hacemos en efectivo, cheque, débito y los otros mecanismos de pago. Entonces es interesante, en un mundo que avanza a una velocidad impresionante, nosotros estar definiendo mecanismos de pago mediante una ley.
cuando podemos decir fácilmente cualquier mecanismo de pago legalmente reconocido. ¿Ya? Pero bueno, la ley lo define y también define el aspecto de la compensación, que sí es importante. Antes, si a usted le aparecía un crédito, usted tenía que se lo reconociera. Ahora la compensación de ese crédito puede ser automática, igual como siempre se puede hacer la solicitud y la Dirección General de Ingresos puede hacerla de oficio. Como en efecto la han venido haciendo, porque cuando se piden prescripciones, ellos buscan por ahí que se debe y le restan, o devoluciones, se restan esa platita y entonces después le hacen la devolución. Y bueno, también tenemos los medios de extinción de la obligación tributaria que van aparejados con los que existen en el derecho civil. Se daba mucho el caso, y era un chiste, que el Estado adquiría una tierra, por esa tierra debía impuestos. Entonces el Estado tenía que pagarse el mismo los impuestos, porque si no, el Estado mismo podía ser objeto de una acción del Estado para cobrar esos impuestos. Recuerdo que me pasó con una asociación de ancianos que estaba en Bacora, ya estaba funcionando hace 20 años, y los dueños de esos terrenos lo querían donar al Estado, porque el Estado no se lo podía recibir porque debían impuestos. Y ya la obra estaba ejecutada y en funcionamiento hacía 30 años. Entonces, esto ayuda en esos casos a que el Estado pueda recibir la donación del bien, y como ya él se convierte en propietario, pues ya no tiene que cobrarse el mismo el impuesto de impuesto. Y también permite a la Dirección General de Ingresos declarar la incobrabilidad de los créditos. ¿Por qué? Porque pasa como pasa en el Seguro Social, tenemos un número impresionante de cuentas por cobrar que ya son incobrables, de gente, de empresas que no residen aquí, de gente que ya no reside en Panamá, de gente que se ha muerto. Estos días nos llegó un cobro pasivo contra un muerto, casi nos da algo por si llegaba el muerto a defenderse. Pero, o sea, lo chistoso de esto es que en el expediente está acreditado que estaba muerto, pero era el sujeto de la acción de cobro. Entonces, estas son las cosas que uno dice, wow. Lo preocupante no es que le cobren un muerto, lo preocupante es que el muerto se aparezca a reclamar o decir, no, yo no debo tanto, debo menos, pero esas son las cosas que se dan. O vaya a pagar, eso también sería preocupante, que el muerto vaya a cumplir con la obligación. O sea, estas eran distorsiones que se daban a lo largo. Y también permite la condonación de impuestos mediante ley, que la Asamblea entonces podría decir en determinadas circunstancias porque la condonación no es más que perdonar el pago de un impuesto al sujeto. Y bueno, la prescripción que de todos conocida, que ahora sí va a poder aplicarse la prescripción de oficio. Nosotros recibimos muchísimos expedientes con deudas prescritas, pero como no se puede hacer prescripción de oficio, los jueces coactivos o los funcionarios coactivos, que no existen los jueces coactivos, tienen que presentar el proceso y la parte de solicitar la prescripción porque no opera de oficio. O sea, todas estas situaciones las regula el nuevo Código de Procedimiento Tributario. Aquí venimos a una parte complicada. A partir de la Ley 76 se establece como delito penal la defraudación fiscal. Sin embargo, pues vamos primero a la ilusión, porque ahí está pegadita con la defraudación. Aquí una compañera de ustedes, medio perversa, me dijo que le hiciera una pregunta y que me definieran la diferencia entre ilusión, defraudación y evasión. Y le digo, mira, si a mí me cuesta, o sea, a mí me cuesta, porque ilusión fiscal parece como que quiero, pero no quiero, pero sí quise. Porque al final termino no pagando lo que tenía que pagar de impuestos. Pero no es de mala fe, es así como de la chilindrina, aquí, como decía, sin querer queriendo. Porque yo despliego el chavo de la cosa, yo despliego yo despliego una conducta que es legal, pero termino no pagando la cantidad de impuestos que me correspondía. Por ejemplo, yo creo que ya lo mío prescribió, así que puedo hablar de mí mismo. Cuando yo empecé a ejercer, y empezó esto del ITBMS, que cuando tú facturabas más de $36,000 tenías que ser contribuyente del impuesto sobre la renta. Yo tenía una firma de abogados y mi ejercicio particular, entonces yo facturaba algo como Rafael Brown y otras cosas en la firma. Y eso está prescrito, pero ya dejamos esa práctica, porque eso a la luz de esto es ilusión fiscal. Ese es el tipo de situaciones en las que no se incurre en un hecho penado por administrativamente como evasión o penalmente como defraudación. Sin embargo, se utiliza
la norma para crear un vacío. Porque debería decir en principio que si Rafael Brown está en la sociedad Brown y Co, obviamente, y también es abogado Rafael Brown, cualquiera de esas dos facturaciones deberían de sumarse a la masa. Entonces se aprovecha ese vacío para incurrir en esta conducta. Eso es la elusión fiscal. Entonces es un concepto complicado, porque es una línea delgadita entre lo que es y lo que no es. Entonces es importante tenerlo claro, y también es muy subjetivo quién determina si es evasión o es elusión, porque es la administración tributaria. Entonces ahí hay un espacio que se presta a mucha interpretación. Entonces si vamos propiamente a la evasión fiscal y la defraudación, ¿qué pasa? Es la misma conducta, simplemente que como la defraudación antes no era penal, no había cárcel por defraudación, se hablaba de evasión. Ahora agarraron esa conducta que es la acción o omisión dolosa para reducir, eliminar, dejar de pagar, etcétera, etcétera, impuestos. La calificaron como evasión si lo que usted está evadiendo no supera los $300,000. Entonces este es un delito bien poco, porque para que usted evada $300,000, eso solo lo pueden hacer grandes contribuyentes, porque en la evasión que se da el día a día, que los famosos doble contratos que hay cuando se transfieren propiedades de 2 y 3%, que generalmente hacen la venta por 100,000, la real, la que va al registro público, la que va en escritura, la hacen por 100,000, pero la que le presentan a la DGI para la liquidación del 2 y 3% hacen un contrato y lo ponen por el valor catastral, que puede ser $3,000, $8,000, y ese impuesto al que paga. Entonces, como eso, ese es el día a día. Ese es como el ladrón que rompe vidrio, le roba el estéreo del carro, iba a decir sí, pues eso no existe, le roba las cositas que tiene en el carro. Ese delito es una gotita. Es el que más afecta a la sociedad. Bueno, esa evasión de gotita a gotita es la que más afecta a la recaudación. Pero esa evasión se dejó por fuera. Nosotros somos de la opinión que ante una misma conducta tiene que haber una misma sanción. Si la conducta es dolosa, podemos poner umbrales como lo que se ponen en el hurto, que si pasa de $1,000 va a fiscalía, si pasa de menos de 1,000 va a juzgado de paz. El umbral no creo que debiera ser 1,000, pero sí debiera tener un umbral mucho más bajo de $50,000, $100,000, porque este tipo de evasión fiscal, este tipo de conducta es sumamente perniciosa para la administración tributaria. Entonces de ahí viene la defraudación. Cuando se ejerce esta misma conducta, la misma, ahí está, igualita, pero supera los $300,000, entonces es defraudación. Esa tiene una pena de 2 a 4 años, en mi juicio, para el daño que causa, es una pena muy pequeña. Porque inclusive en la apropiación indebida o en la estafa, que son los delitos más tontitos que tiene el Código Penal, cuando sobrepasa esta suma es agravada. Entonces aquí en la defraudación, que usted le roba al Estado, le roba o le hurta a esos niños que nacen, le roban a ustedes la oportunidad de acceder a una mejor educación, porque cuando se defrauda esto, no están metiendo la mano en el bolsillo a todos. Entonces, esta conducta tiene una pena de 2 a 4 años, muy baja, y puede ser utilizada como delito precedente para lavado de activos, que sí lleva una pena de 12 a 20 años, y generalmente se hace utilizando documentación alterada. O sea que cuando usted suma los 3 delitos que casi que se tienen que cometer para incurrir en defraudación fiscal, podemos hablar de una pena de 20 años. Sin embargo, al hablar de tipos penales autónomos, sé que no es la materia de usted, pero el tipo penal es así como, acá digamos el impuesto directo, ¿verdad? El ITBMS, bueno, acá la parte del tipo penal debería de ser más alta la pena. Entonces, eso es lo que se configuró cuando se convirtió en la defraudación penal. ¿Y contra qué luchamos nosotros? ¿Me dice cómo estamos? Okay. ¿Contra qué luchamos nosotros? Cada vez que nosotros vamos a un seminario o a alguna conferencia, la gente, bueno, como allá en Panamá es un paraíso fiscal, y ahí uno tiene que amarrar la cara y decir, bueno, aguante, aquí no somos ningún paraíso fiscal. Paraísos fiscales son los países de ninguna o nula tributación. Aquí se tributa, aquí se paga impuestos, aquí todos pagamos impuestos. Así que esto no es paraíso fiscal, aquí te cobran los impuestos. Que no hubiese estado a nivel de delito penal era otra cosa, pero nos hemos dejado montar ese tema, y cuando les digo, hasta el vecino de al lado piensa que nosotros somos paraísos fiscales. O sea, nosotros tuvimos en Colombia con un doctor en Derecho Tributario,
tipo joven, cuarentón ahí, se sentó con nosotros y en medio de la conversación, como ustedes en Panamá son paraíso fiscal, ya yo me estaba poniendo verde, porque, o sea, nosotros no somos paraíso fiscal. Nosotros tenemos una base impositiva efectiva del 25%. En Europa tiene un 45%, pero usted tiene más hueco que un queso francés para no pagar ese 45%. Y José lo sabe. O sea, en Europa tú deduces esto, deduces lo otro, y te metes por aquí, te metes por allá, y ya pagan un 6%. Por eso que los europeos están hablando ahora de impuesto mínimo. Porque ellos dicen, no, hombre, es que yo tengo tantas maneras de deducir impuestos que la gente a veces no paga nada. O establecen residencia fiscal en otros países. O sea, ahora estamos hablando de un impuesto mínimo global. Y bueno, Panamá, como siempre, a nosotros nos gusta sentarnos en la mesa de los niños. Yo sé que todos aquí fuimos alguna vez, algunos con más tiempo para atrás y otros con menos, que cuando venía la cena de Navidad nos mandaban para la mesa chiquita. Y los grandes cenaban en la mesa de los adultos. Bueno, Panamá por alguna razón le gusta comer en la mesa chiquita. Es lamentable. Nosotros tenemos que empezar a comer en la mesa de los adultos en materia fiscal. Y para eso no podemos escapar de todos los costos, porque ya el mundo se está haciendo chiquito para este tema de la evasión y defraudación de impuestos, porque ya hay una unión entre las comunidades económicas que no es permitido que usted evada impuestos. O sea, este impuesto mínimo global sí, en alguna medida afecta quizás nuestra zona franca, porque ya no es tan atractivo venir acá porque no pago impuestos y en mi país de origen tengo que pagarlo el 5%. Quizás no sea tan atractivo, pero encontremos, cuando se dan estas situaciones uno tiene que transformarse, uno tiene que reinventarse de acuerdo a los tiempos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros en materia fiscal para entrar a la comunidad económica internacional con pantalones largos y un buen vestido fino, diciendo que nosotros, pisando fuerte, que nosotros no somos paraíso fiscal, como de hecho no lo somos. Entonces, el código también incluye en el artículo 298, 299 y 300 la posibilidad de que el mismo funcionario que expide un acto pueda declarar su nulidad. Este artículo necesita mejoras, porque si bien es cierto, establece el menú de cómo nosotros podemos anular un acto propio, que es una iniciativa muy buena, legal muy buena, porque nosotros los administradores de justicia también somos humanos, también nos equivocamos y también incurrimos en situaciones, y es importante que nosotros mismos tengamos la posibilidad de corregir esa situación. Y aquí está el menú: cuando la nulidad de pleno derecho contravenga la Constitución política y la ley. Eso sí me preocupa, porque han convertido al director de ingresos y al Tribunal Administrativo Tributario en guarda de la Constitución, y eso es inconstitucional. La guarda de la Constitución solo la tiene la Corte. Yo, y se lo he adelantado, jamás voy a anular una resolución de nosotros por inconstitucional. Yo no tengo esa facultad. Los magistrados de tribunales inferiores no tienen esa facultad. Así que eso es letra muerta, o a alguien que no tenga ni el más mínimo conocimiento de derecho se le ocurra anular una resolución propia entrando en aspecto constitucional, que ya ha pasado. Aquí hubo una administración de ingresos que anuló un contrato por ser inconstitucional. No tiene lógica, porque la interpretación salvaguarda de la Constitución es de la Corte Suprema. Estos son aspectos que hay que poner atención y modificarlo, porque lesionan normas de derecho positivo y que deben ser mejoradas en esta ley. Sin embargo, el contexto de la posibilidad que establece el artículo 298 es muy bueno. O sea, el espíritu de esa norma es bueno. Te da la capacidad de reformar tus propios actos. El otro tema pasa lo que es también por rectificación de errores. Bueno, eso siempre tuvo el Código Judicial, que si hay errores numéricos, errores de cita, uno puede corregir. Y la revocación de los actos. Este es otro tema que me preocupa, porque habla de cuando infringen manifiestamente la ley, cuando el acto fuera emitido sin competencia. Me preocupa porque en nuestras administraciones gubernamentales, no estatales, gubernamentales, ¿qué tal si el director de ingresos hoy
le da a un cliente a ustedes, o a alguno de ustedes que sean empresarios, un beneficio, y el próximo director general de ingresos dice, no, eso es ilegal, y le revoca el beneficio, no hay certeza jurídica, porque no habla de tiempo. Dice, no habla de eso, quiere decir que en cualquier momento un director de ingresos no le gusta la concesión que hizo un director anterior y le retira todo beneficio fiscal. O más allá de eso, que está sin tiempo por una solicitud, puede también revocar un beneficio fiscal. Y eso atenta contra la seguridad jurídica, porque si yo en base a un beneficio fiscal que me haya sido otorgado, realizo una inversión y después me quitan ese beneficio fiscal, ¿cómo queda el tema de las inversiones que yo he hecho y la certeza y la seguridad jurídica del país? Entonces, este es otro artículo que hay que modificar. Y la parte final, o la norma, no, la palabra no es transitoria, sino una norma común a esto. Sí, claro, la norma común a estos tres artículos prevé que pueda ser independientemente de en qué etapa o ante qué autoridad se encuentre el proceso, la resolución que se quiere revocar, modificar o corregir. Eso es un desastre. Yo no me atrevo, si un expediente está en sala tercera, a modificarlo acá. ¿Qué pretenden? Yo voy a poner a los magistrados de la corte a hablar con las paredes. Yo no me atrevo. Y créanme que con las potestades que yo tengo, si un director de ingresos me hace eso a mí, lo arreglo. Pues eso no tiene lógica. En ninguna jurisdicción, penal, civil, comercial, laboral, administrativa, el inferior, cuya decisión se está revisando, tiene la potestad de anularla. Eso no tiene lógica ni cabida en el derecho. Si ya usted le están revisando una resolución en virtud de un recurso de apelación, usted no tiene competencia. Usted perdió la competencia. La competencia es la facultad de administrar justicia en determinados casos, temas. Entonces, usted estaba asignado a ese tema, pero una vez usted emitió su fallo y le interpusieron un recurso, usted no tiene competencia. Usted no puede estar anulando ni corrigiendo, no puede estar haciendo nada, porque muchas veces ni siquiera tiene físicamente el expediente. Cuando nosotros nos interponen una apelación, el expediente completo viaja de la administración tributaria, o sea, de la DGI al TAT. Entonces, ¿qué va a estar corrigiendo la DGI si no tiene ni el expediente? Entonces, ojito con eso, como dice el de los carros, porque eso es sumamente delicado. Y es sumamente delicado porque pone en colisión a las autoridades que están encargadas en un momento dado de adquirir competencia en los procesos. Y me acabo de acordar algo que les iba a decir, pero me fui por la rama. Cuando hablamos delante del artículo 1185. Ese artículo habla de 2 meses para subir al TAT un recurso, que se hace después de los 2 meses y 15 días. Pareciera que nos amarra. Nosotros, haciendo un análisis de eso, llegamos a la conclusión de que ese término es para el contribuyente, o sea, para el contador, para el abogado, no para los magistrados. Hicimos la consulta a la Procuraduría de la Administración. ¿Dónde está la Cámara, Dionisio? Aquí. Entonces, aquí a ustedes y a los detractores de las resoluciones del TAT les digo que hay 2 consultas de la Procuraduría de la Administración en donde coincide con la decisión del TAT y determina que la competencia exclusiva para determinar si acoge la competencia de un proceso no pasado, los 2 meses y 15 días la tiene el TAT. Oído con eso, magistrado. Esa competencia es del TAT. Si bien hay un término que le corre al contribuyente, ese término no sujeta al TAT. Ya lo ha dicho el procurador de la Administración en 2 consultas. Lo que pasa es que a veces, y por eso es importante que usted tenga una base sólida, una base interpretativa. De verdad que cuando uno está en la universidad, uno tiene esa capacidad de contradecirlo todo. Yo a mis hijos que están en edad universitaria les digo algo y dicen yo sé. Y discuten, y tienen esa inquietud. Cuando uno llega a la vida profesional, como que lo domestican, ¿no? Entonces uno empieza a hacer lo que le dicen. Y uno empieza a callar esa voz interna en la mayoría de los casos que dice, esto no me parece justo, y uno va perdiendo esos ideales de juventud. Nosotros, pues, en este caso, hemos ido acogiendo
los procesos que se nos han presentado pasado ese término, porque cuando hacíamos el análisis del artículo, el artículo decía podrá, no decía deberá, si quiere echarlo ya, no decía deberá, y nosotros empezamos a cogerlo y a fundamentarlo, y en efecto cuando se fue a la consulta, porque a la administración tributaria no le gustaba, claro, a pesar de que tenga un montón de casos, le molestaba que asumiéramos competencia. El procurador le dijo, en efecto, el tribunal puede hacer. Cuando tú examinas la ley 8 y cuando examinas la Constitución Nacional, el tribunal tiene toda la potestad de asumir la competencia en esos casos, porque el término de 2 meses y 15 días no sujeta al tribunal. Lo digo con eso. Entonces ya pues, no quería dejar pasar la oportunidad sin eso quedar en cámara, Dionisio, para el podcast. Y que también le quedara aquí a los futuros contadores que lo van a querer apretar en esa norma para que sus procesos duerman el sueño eterno. No, hay 2 opiniones de la Procuraduría que dicen que está perfectamente, por ley, está facultado para asumir la competencia de esos casos. Así que los invito a que en la página del TAP, www.tap.gov.pa, ahí tenemos un icono donde dice nota de interés, pueden examinar esa nota. Y también en la propia página de la Procuraduría, ellos tienen una sección de consultas, donde también están esas notas publicadas. Vamos entonces acá, seguimos con el Código de Procedimiento Tributario. Parte de eso era el artículo 316, que establecía cómo se integra la jurisdicción tributaria. Hasta ahora estaba Administración de Ingresos, DGI, Tribunal Tributario. Con este nuevo código, bueno, ya no es nuevo, no implementado, pero bueno, con el código se establecía los juzgados tributarios, que son un juzgado intermedio. No se ha determinado los requisitos para ser juez tributario, pero consideramos que así como se toma en cuenta a los contadores para ser magistrados, porque quien puede lo mucho, puede lo poco. En efecto, en Argentina, creo que el corporato es contador, hay un juez argentino que conocemos que es contador. Creo que también sería importante que los contadores puedan acceder a la posibilidad de ser jueces tributarios ante la posibilidad de que puedan ser magistrados. Creo que lo justo no se contempló, pero integra la jurisdicción tributaria así: DGI, juzgados tributarios y magistrados del Tribunal Administrativo Tributario. Sin embargo, como en todo, ¿no?, lo hacemos a medio. No hay en Panamá ningún tribunal superior que no nombre al inferior en esta jurisdicción de la unidad. Se ponemos en la ley que el Ministerio de Economía y Finanzas va a designar a los jueces que van a revisar las decisiones del director general de ingresos. Eso le resta independencia y autonomía a los jueces, porque yo estoy sujeto a revisar en reconsideración las decisiones de mi superior jerárquico. Eso no tiene sentido. En ninguna jurisdicción se hace de esa manera. En todas las demás jurisdicciones, el magistrado del Tribunal Superior nombra al magistrado inferior. Los jueces, para hacerse lo sencillo, los jueces de circuito nombran a los jueces municipales. Los magistrados del Tribunal Superior nombran a los jueces de circuito. Y la Corte nombra a los magistrados del Tribunal Superior, y ya la autoridad máxima pasa un proceso que se hace el pacto con la justicia, nombra a los magistrados de la Corte. Esa es la constitución de nuestro tribunal. Aquí se alteró y se determinó que el Ministerio de Economía y Finanzas designara a los jueces tributarios. Lamentablemente esto no se ha implementado. Esto agilizaría muchísimo la tramitación de los procesos, de los recursos de reconsideración. Amén de que ya cuando entre en vigencia el nuevo código, pues se puede prescindir del recurso de reconsideración y ir directamente a la apelación. Porque en la práctica el recurso de reconsideración, ¿qué es? Es un recurso que usted le tiene que pedir al mismo que ya le falló que reformule su postura y que le dé la razón. Entonces, algo así como que yo aspire a que alguien se golpee la cabeza en el baño un día y digo, caramba, me equivoqué con este tipo, a darle la razón. Eso no pasa. La mayoría de las veces que usted pone un recurso de reconsideración, vuelven, si le dieron en la cabeza, vuelven y le dan en la cabeza. ¿Qué modifica la conducta? En la apelación, porque ya es una persona totalmente distinta, un tribunal distinto, que entonces sí examina las pruebas y examina el proceso desde una visual integral. Y en el caso de nosotros, como el interés de nosotros no es recaudar, sino administrar justicia, nosotros lo vemos sin sesgo,
nosotros no nos pagan 1% de recaudación, no nos llama los ministros de Economía y Finanzas, oye, ¿cuánto está recaudando? No, esa no es nuestra función, así que creo que en ese sentido no tenemos la presión que tiene la administración tributaria al momento de determinar la aplicación correcta de las normas tributarias. Entonces, es así, debe integrarse desde un punto de vista del código la jurisdicción tributaria. Nosotros, bueno, como hay un conato van a proponer reformas al código, esta es una de las reformas que nosotros vamos a proponer, que para los efectos de independencia y autonomía, los jueces tributarios pasen al TAC. Eso no le va a gustar a la administración tributaria ni al Ministerio de Economía y Finanzas, pero es lo correcto. Es lo que sucede en todas las administraciones tributarias. Es como, perdón, en la administración de justicia. Es como se maneja la administración de justicia. Bueno, aquí es lo que le hablaba del niño este que nos mataron ahí en la panza de la mamá, que eran los métodos alternos de resolución de conflictos. Habíamos establecido el arbitraje dentro del código. Lamentablemente sí. Yo tengo formación en arbitraje y mediación. En efecto, el licenciado Julio Cortés, que fue quien interpuso el recurso de inconstitucionalidad en contra de este método de resolución de conflictos, en el caso del tributo tenía toda la razón. Uno, se obviaba la participación del procurador de la administración. El procurador de la administración es el abogado del Estado. Usted no lo puede excluir en ningún proceso que implique defensa de los intereses del Estado. Y por otro lado, no se definió de manera clara, entre otras cosas, qué materias eran arbitrables y cuáles no. En base a lo cual, la Corte Suprema determinó que el arbitraje tributario era inconstitucional. O sea, esa figura no nació de la vida. Quedó el tema de la transacción, que también tiene unos temas. Aquí establece que todos los impuestos son susceptibles de transacción. Nosotros estamos en desacuerdo total con esa norma. Y le vamos a explicar por qué. El impuesto de ITBMS, en el que yo soy un retenedor y transmisor, no puede ser sujeto a ninguna transacción. Sencillo, eso no es mi plata. Si alguien me pagó un 7%, yo tengo que devolvérselo íntegro al Estado. Yo no puedo retenerlo por un tiempo y después decirle al Estado, mira, tú sabes, yo te debo 100, pero aquí hay 60 ya. Y lo que pagamos es el 7%. Como quedamos en esa ecuación. Entonces, ahí se incluye todos los impuestos. De hecho, se hizo una ley ahora en diciembre del año 2023, o no sé, para atrás, no me acuerdo, donde se habló de unos arreglos de pago diferidos y se calcó este tema. Nosotros nos llamaron a la mesa a conversar sobre ese tema y nosotros le dijimos, primero, no es necesario hacer una ley, solo hagan entrar en vigencia el Código de Procedimiento Tributario y tienen todas esas figuras a mano. No se nos escuchó. En efecto se presentó y también advertimos que el ITBMS no debe ser sujeto de transacción. No debe ser sujeto de transacción porque ese no es dinero de quien lo está proponiendo como transacción a la administración tributaria. Y la administración tributaria tampoco debería tener la facultad de poder restar el pago de ese impuesto. Básicamente se lo está regalando al intermediario. Porque aparte de que este intermediario se financió, porque cuando tú no pagas ese ITBMS, tú recibiste esa plata. La integraste a tu flujo de capital de la empresa, tu flujo de caja, la utilizaste, pero cuando te vas a pagarla, propones una cifra menor. Eso es terrible. Entonces, entre otros impuestos, consideramos que el ITBMS no debería ser materia de transacción por las características del ITBMS, pero como seguimos desnaturalizando las cualidades, la naturaleza jurídica tributaria del ITBMS, seguimos incurriendo en este tipo de errores. Y nosotros, yo lo digo con fines didácticos, porque soy docente, y no por el hecho de ser magistrado voy a perder mi capacidad analítica o mi capacidad
de disentir cuando consideramos que normas son lesivas. Porque hablamos mucho de lesión patrimonial. La posibilidad de transar el ITBMS es una lesión patrimonial. Y más allá de lesionar al Estado, lesiona al contribuyente. Porque si le vamos a perdonar el pago de ITBMS, perdonémoselo al contribuyente, que es quien lo aporta, en todo caso, no al prestador del servicio. Entonces, bueno, ahí es lo que le conviene. Ahora vamos a la defensoría del contribuyente. Esta es una figura interesante, importante, porque ante el desbalance que hay entre el Estado y el ciudadano, hay una figura independiente que puede pugnar porque se reconozcan los derechos del contribuyente. Sin embargo, se quedó corta. Porque, adelante Yaris, porque la función del defensor del contribuyente son así como medio light. Recibir, correr traslado, requerir a los funcionarios, no dice qué pasa si no le aceptan el requerimiento, no le escuchan el requerimiento, sugerir, orientar, no sé, yo lo veo así como medio soso, para no decir la palabra vernacular, pero se ve soso, o sea, yo voy allá para que me orienten, eso lo hace el contador, todo eso lo hace el contador, y gratis, porque no cobra por eso, cobra por hacer la declaración de renta y por presentarla. Pero el contador pues recibe, corre traslado, o sea, todo eso. Entonces, creamos una figura, pero le cortamos los pies y se la creamos de este tamañito, en vez de arrancar con fuerza y tener una defensoría del contribuyente que vaya a la Dirección General de Ingresos mediante contribuyente. Tiene 15 años, está siendo sujeto a un proceso. Administración de justicia tardía no es justicia, es la peor forma de justicia. Y ojo, no satanicemos a la Dirección de Ingresos. Yo trabajé ahí. Por lo menos en esta fase se trabaja en un edificio enfermo, sin herramientas jurídicas para ejercer el trabajo. El director de ingresos es una dirección más del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo para poner un cuadro en mi oficina tenía que llamar a Infracere, que estaba en España, para que vinieran 2 personas y una le pasaba el clavito a la otra para poner el cuadro. Y si llegaban, o sea, porque primero miraban la pared, entonces si llegaban a las 12 del día se iban a almorzar con el clavito en la mano. Esa es la situación de la Dirección de Ingresos. No tiene autonomía, no tiene autoridad, no maneja presupuesto. Yo entré en el 2019 a la Dirección de Ingresos. Había unas instalaciones para mudarnos a algo. El día de hoy no se han mudado. Sí. El director general de Ingresos tiene un brazo acá y el otro brazo expulsado. Así no se puede. Lamentablemente se creó una buena ley que era la Autoridad Nacional de Impuestos, la NIF, pero bueno, alguien la personalizó y le metió a la ley su personalización, muy personal, y arruinó lo que podía ser un esfuerzo de independencia con el que tenía que funcionar la Dirección General de Ingresos como funciona en otros países. Aquí medio que le tenemos miedo a los directores de ingresos porque en vez de determinar obligaciones tributarias, a veces se ponen a perseguir adversarios. Pero en otros países donde las administraciones tributarias se dedican a lo que son como el IRS, la DIAN, el de Perú mete presos presidentes. Está la presidencia por unos Rolex preocupada, dice que le prestaban los relojes para ir a la presentación, porque allá la administración tributaria no juega. O sea, ellos allá no están para perseguir adversarios políticos, ellos allá están para determinar obligaciones tributarias. El director de ingresos de Chile, sus periodos son transgubernamentales. Claro, si yo soy presidente y yo tengo un director general de ingresos que nombró otra administración, pero no me está recaudando, yo puedo llevarlo ante la asamblea o puedo llevarlo o destituirlo, eso es otra cosa. Pero yo conocí al director general de ingresos de Chile, creo que ya lo removieron a esta administración que tuvo 9 años, o sea, pasó 2 gobiernos, pero un monstruo recaudador. Y conocía sus atribuciones y sus responsabilidades como director de ingresos. Y no son entes políticos. El IRS no tiene nada de político en Estados Unidos. Con decirles que el IRS tiene hasta CSI de IRS. Nosotros estamos, yo fui al CSI de IRS y los oficiales con sus pistolas, su chapa acá dorada, y era CSI. Esos son los que se meten en la computadora, escucha telefónica, el cubierto, o sea, es todo un sistema en donde un Estado entiende que
que la recaudación de recursos es la base para funcionar. En Estados Unidos te puede matar, robar, pisar la bandera, tomarse el Capitolio, pero hay dos cosas que usted no puede hacer. Robarse los impuestos ni quemar a su esposa, porque también ellos allá tienen esa doble moral que usted no puede engañar a la esposa. Pero ese es el tema en los estados que entienden cómo poder operar. ¿Y cómo se opera? Cobrando lo que es. Ni estrujando al contribuyente, pero tampoco caer en un laissez-fairismo de que el contribuyente no cumpla con sus obligaciones. Nosotros tenemos un Producto Interno Bruto así, a ojo de buen cubero, que anda por los 54.000 millones de dólares. Esa es la suma de los bienes y servicios que se comercian. Ese es el Producto Interno Bruto. De ahí se sospecha que se va o defrauda el 2%. Estamos hablando como de 3.000 millones de dólares. Ustedes saben que se podría hacer que la Universidad Nacional con 3.000 millones de dólares. Y puedo estar equivocado, a lo mejor son 600 millones que se pierden, no sé. ¿Qué se podría hacer aquí con 600 millones de dólares? ¿Cómo podríamos mejorar? Yo entré a la Facultad de Derecho hace pocos días, tenía muchos años que no iba. De hecho, este salón está excelente, pero entré al auditorio de la Facultad de Derecho y está peor de cuando yo era estudiante. Las sillas de mesijal, los techos feos. O sea, es un auditorio bien, ¿no? Pero en la Facultad de Derecho está destrapado. Y me dio lástima. ¿Cuánto podríamos hacer con nuestros ingresos verdaderos si los recaudamos como es? Por nuestra educación, por nuestros hospitales, por nuestros policías, por nuestros bomberos, por todos los funcionarios que brindan servicio público. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos una administración general de ingresos eficiente y con las herramientas jurídicas y administrativas necesarias para realizar su función. Bueno, finalmente creo que abarcamos todo lo que en este ABC, Introducción al Código de Procedimiento Tributario, lo que estaba en la filmina y lo que no estaba, dejarle la inquietud. Principalmente cuando realizamos esta conferencia en universidades, primero, prepárense en toda la materia de derecho que usted da, prepárense para el análisis, entender lo que es el espíritu de una norma, entender que muchas veces, más allá del sentido literal, existen otras cosas, como por ejemplo saber para qué fue creada una norma. Cuando hablamos, en un caso que vemos muy recurrentemente en las exoneraciones que tiene el Estado en obras está exonerado el 7%. Sin embargo, a los contratistas, si hay una cadena de contratistas, a veces no alcanza uno de los contratistas. Entonces, alguien queda pagando el ITBMS de una relación jurídica cuyo nacimiento jurídico era que no se pagara ese ITBMS, que tuviera exenta. Entonces, ahí es donde hay que determinar entre lo legal y lo justo qué quería la norma. Y yo les aseguro, aquí no hay ninguna asamblea, aquí no hay ningún presidente, ninguno, ni ninguna asamblea que cree leyes para fregarle la existencia a los ciudadanos. Ese no es el objetivo. Pueden haber otros objetivos personales, pueden haber otros objetivos de provecho para quienes ven esta norma, pero no son fregar a la población. O sea, no son fregar al contribuyente. Entonces, en ese sentido es importante que desde ya ustedes estén claros para no perder esa capacidad de analizar las normas, de no atenerse a lo que dice un sistema o a lo que hacen en una dependencia administrativa. Los grandes cambios de la sociedad, como lo que estamos viviendo hoy en día, surgen de la juventud. Hombre, yo hablando de juventud, magistrada, hace poquito salí de la facultad, pero bueno, surgen de la juventud, surgen de esa inquietud y esa rebeldía que tienen ustedes aquí en la aula universitaria y que se pierde cuando tenemos que pagar hipoteca y colegiatura. Entonces ya dejamos de ser rebeldes y nos volvemos sumisos. No pierdan esa rebeldía, no pierdan esa capacidad de discutir con razón, porque tampoco voy a discutir por todo. Yo tengo un hijo de 12 años que yo le digo que él discute por lo que sea, con quien sea, él es discutólogo. Pero discutir con madurez, buscando esos cambios sociales que beneficien a la colectividad.
Y adicional, que siempre tenemos claro que en materia tributaria, sin tributos no hay país, no hay Estado. Lo que cambian son los gobiernos. El Estado de Panamá siempre será Panamá. No va a ser Panamá Endara, después Panamá Mocoso, no, es Panamá. Los gobiernos, el gobierno de Endara, el gobierno de Mocoso, esos son los que valen. El Estado sí. Así que muchas gracias por su atención esta mañana y quedamos abiertos a cualquier inquietud, pregunta que tengan con respecto y con no respecto al tema que le hemos disertado en la mañana de hoy. Para ver si los alumnos se animan a preguntar, a aprovechar aquí el gran amigo Rafael Brown, para una excelente presentación. Brown, yo tengo varias inquietudes que comparto de tu presentación. Yo sí creo que a nivel del Código de Procedimiento Tributario existe, no quiero llamar la palabra falencia porque puede ser una palabra fuerte, sabes que ahorita estamos en momentos susceptibles. En temas de oportunidad de mejora. Entonces, oportunidad de mejora, porque yo sí concuerdo contigo en el tema de la cuantía de elevación. Yo creo que la apropiación indebida, por ejemplo, como el tema del ITBMS, para mí es un caso de defraudación fiscal indistintamente de la cuantía, sobre todo, como tú señalas, desde el punto de vista de política tributaria, que el segmento de contribuyente bajo ingresos es donde pasa más esas conductas, para no decir los comportamientos. Esa es mi primera reflexión sobre el caso. Si te soy honesto, también me quedé sorprendido por el tema de la Defensoría. Yo creo que la Defensoría debería tener un rol muy parecido al de México o al de otros países, pero bueno, en eso no va a discutir. El otro tema, Rafael, concuerdo contigo, en cuanto al TAT no puede ser una estructura que responda al Ministerio de Economía y Finanzas, quizás probablemente a la Corte, porque la autonomía queda entredicho, porque en teoría el ministro es su jefe, ¿no? No. Ah, ¿no? Entonces déjame. No. Que no lo teníamos ahí y es bueno que no se quede. En la ley 156, perdón, en la ley 8, el mecanismo para elección de los magistrados es una comisión tripartita donde la presidencia nombra, el ministro de la presidencia nombra, va él o nombra un designado. El ministro de Economía y Finanzas va él o nombra un designado, y el colegio nacional, o sea, el presidente del Colegio Nacional de Abogados va él o nombra un designado. Un concurso feroz, la maestra feroz, donde se le hacen muchas preguntas a nivel técnico, y después de ahí se saca una terna, que es la que se envía al presidente de la República, que selecciona un magistrado, lo designa por decreto, y después se va a la asamblea. Se va a la asamblea. Por lo que dijo ahí, magistrado, disculpe, de lo designado, lo que van a nombrar a los magistrados del TAP. No va ninguno del Colegio de Contadores ni de la Asociación de Contadores. No, pero cuando son magistrados contadores sí. En el caso del magistrado contador, se sustituye al del MEF, ¿no? No, al del Colegio de Abogados. Al del Colegio de Abogados, y va entonces alguien del Colegio de Contadores. De la Junta Técnica. Yo no estoy muy familiarizado con esa elección porque la de nosotros estaba tan top que no vimos cómo eligieron al otro, pero sí, de la Junta Técnica. Entonces, ¿Lo tienen separadamente? Sí. Los dos abogados y el contador aparte. Sí, los procesos se hacen aparte. Las comisiones tienen una conformación distinta por la naturaleza de la función de cada uno. Sin embargo, ahí sí, nosotros que vivimos la experiencia de adentro, ¿no? Porque una cosa era cuando íbamos a competir, conocíamos las reglas del juego. Pero cuando tú estás dentro, te das cuenta de que las preguntas van más dirigidas a derecho fiscal y tributario, código fiscal. Sin embargo, en el día a día de nosotros, el proceso, ¿cómo se surte? 90% derecho procesal administrativo, como en la apelación, cómo califican las pruebas, cómo tienes que hacer una resolución, cómo revisar que el proceso se haya surtido sin ninguna nulidad, o sea, derecho procesal administrativo. El 10%, ¿qué quiero decir con esto? Cuando vas a tomar la decisión, ves derecho fiscal, que te viene desmenuzadito,
¿Por qué? Porque ya la Dirección General de Ingresos ha hecho un camino sobre el análisis de la norma, tanto en la resolución inicial como en la reconsideración. Y adicional a eso, el propio contribuyente, en las etapas que ha debatido el proceso, ha expuesto, claro, en contrario a la Dirección General de Ingresos. Entonces tienes dos perspectivas. Realmente cuando ya vas a aplicar la norma fiscal, tienes dos perspectivas que puedes sacar la tuya. Porque puedes concordar, porque alguien va a perder, ¿no? Pero si alguien va a perder, es que yo concuerdo o tengo un razonamiento distinto, pero estoy de acuerdo con una de las partes. O sea, esa décima parte del proceso es donde se ve el derecho fiscal. No, la ley está enfocada a la formación fiscal y tributaria y deja de lado que tienes que tener una fuerte formación en derecho administrativo. En nuestro caso, afortunadamente, yo venía aplicando justicia administrativa porque fui corregidor y después estuve en el municipio 10 años y después en la DGI, entonces veíamos mucho derecho administrativo, aparte de que cada cierto tiempo uno se va actualizando. Estuve con la Procuraduría en el colegio y también tuve diplomado con la Fiscalía de Cuentas. La magistrada también en su caso siempre estuvo metida en el tema de derecho administrativo. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de usted, los contadores, usted no enfrenta mucho el derecho administrativo, procesal administrativo, porque usted es más derecho fiscal, tributario, normas contables. Esa tramitología procesal administrativa. Y le voy a decir cómo fallan los abogados, no los contadores, cómo fallan los abogados en el tema procedimental administrativo. O sea, nosotros vemos muchos procesos, pero el proceso estaba facilito. Te pusiste a debatir la norma tributaria fiscal y este proceso tenía una nulidad. Este proceso no se levantó como era el derecho correspondía. Aquí por muchos años, y los que son contadores ya en funciones, se dan cuenta que los alcances. Me llega la carta de que me van a auditar. Voy a auditar 2012, 2013 y 2014. Te terminan auditando 2017, 2018, 2019. Eso viola el debido proceso, viola el derecho a defensa. Porque yo tengo derecho a que tú me digas qué me estás auditando para defender. Aparte, cuando tú me auditas un periodo en el 2012, ¿yo dónde tengo esa documentación? Yo no tengo la obligación de tener la verdad. ¿Cómo me defiendo? Entonces, son tantas cosas. A veces la Dirección General de Ingresos te hace una auditoría, no encuentra nada, pero ve un impuesto que no ha pagado y te lo exige a través de esa auditoría, cuando debió cerrar el proceso de auditoría, exigírtelo. Porque te da mi declaración de renta, si no está prescrito, me lo puedes exigir. No es necesario apalancarte o crear la posibilidad de ir a una apelación y una reconsideración en una suma que ya era líquida y exigible, porque no encontraste nada en una auditoría. Digo, hicimos una auditoría correspondiente a los periodos tal y tal y no encontramos nada, que es raro, porque la DGI, lo que son hombres, aquí saben que cuando la novia o la esposa te agarra el celular, algo te encuentran. Entonces así es la DGI, algo te encuentran ahí y algo, por algo te reclaman, pero hay mucha falla procedimental del lado de la, tanto de la administración tributaria como de los abogados que ejercen esta materia, que no tienen esa formación de derecho procesal administrativo, y les recomiendo que se eduquen también en ese tema, procesal administrativo, sumamente importante, porque cuando yo hacía mi práctica, cuando yo fui criminalista antes de ser tributarista, tengo 12 años de estar en tributario y 10 estuve en derecho penal, sacando gente de la cárcel. No tienen idea cuántos casos yo saqué por temas procedimentales. Y es bien importante, y la anécdota que no la puedo contar en detalle porque era un caso de violencia sexual. El detalle ese de la fiscalía de no cumplir con el debido proceso, yo en mi fuero interno sabía que mi cliente había sido más culpable del diablo, pero se cometieron errores procesales. Y el fiscal terminó el juez terminó regañando al fiscal. A nosotros nos pasa eso una vez a la semana, ¿verdad? Terminamos regañando a la Dirección General de Ingresos. Terminamos regañando a los funcionarios de ejecución por fallas administrativas. Ya estamos, de verdad, yo le he dicho al resto de los maestros que estoy cansado de llamar la atención. Ya yo voy a empezar a multarlo porque tenemos esa falencia en derecho procesal. José, tengaría por... No, bueno, nuevamente felicidades. Bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta. Yo, agradecido nuevamente con la Universidad de Panamá. Felicidades, Rafa. Yo le comentaba a los alumnos y al auditorio, yo pienso que tú concuerdas igual conmigo.
los grandes retos que tiene Panamá en materia tributaria. Tú bien lo señalaste, la Dirección General de Ingresos no es autónoma, no existe un plan de carrera. Panamá tiene grandes desafíos a nivel del próximo quinquenio, el tema de la minería, el tema del seguro social y el tema de que tú bien señalabas de recursos suficientes para mejorar el tema educativo. No sé si quisiera darle unos comentarios a los jóvenes de lo importante, de la importancia de estudiar tributación para el país, que va a ser un elemento clave para que Panamá pueda luchar contra las brechas de la desigualdad que actualmente tenemos. Gracias, Rafa, y nuevamente felicidades. Antes de pasarle por si alguien tiene una pregunta, es algo interesante. Usted sabe que yo estudié Derecho, yo quería ser psicólogo. Pero yo hace 25 años iba pasando venía a hacer los exámenes de psicología, pero había una huelga en la universidad. Y la única facultad que estaba trabajando era la Facultad de Derecho. Y yo iba con un cuñado en ese tiempo que quería ser abogado. El sueño de su familia era que él fuera abogado. Hoy en día él es contratista de construcción y yo soy abogado. Y él me dice que vamos a hacer los exámenes aquí, lo hice. Cuando yo salí a hacer los exámenes, yo me fijé en los carros que estaban afuera. ¿Me acuerdo la Montero, esa vieja que cuadrada, que era Montero, BMW, que aquí está el billete? Porque los psicólogos, nadie cree en la psicología. Uno agarra a un hijo haciendo algo que no es, a mí me van a correr como loco, no me daban nada de consejo. Ahora sí te llevan al psicólogo con cualquier cosa. Y yo decido estudiar Derecho. Pero cuando estudio Derecho, me inclino por lo más fácil, o sea, lo que tú ves en el barrio, el ladrón, el que hurta, el que le pega a la esposa, el homicida, el que agarra con drogas, o sea, tú te inclinas por eso, porque lo ves como un nicho para ejercer. Pero cuando yo entré y empecé a ver, primero yo estaba en la alcaldía, pero tramitaba en la DGI. Cuando yo empecé a ver que los contadores, no, todavía los abogados son otros, los contadores llegaban, no en Montero, no, llegaban en Mercedes de $120,000 y las firmas de contadores lo grandes que eran. Y los abogados, esto es una cosa pequeñita. Yo creo que son como 500,000 personas que están en este mundo. Y no tienen idea lo bien que les va. No le quiero dañar el nicho a los que están en este mundo del derecho tributario. Pero todos tienen idea lo bien que les va. Porque aquí se litigan millones. Aquí no hablamos de que agarraron a alguien en el aeropuerto. Para mí un caso importante no era criminalista de alguien que le allanaron la casa y agarraron 20 kilos de dólares. Ese era un caso importante. Yo cobraba 20,000, 10,000 dólares. Y después cuando entré al derecho tributario, pues sí, ya era un caso importante cuando tenía que un caído. Pero yo era como outsider. A mí me buscaba el contador y me decía cuánto tú me cobras. Yo nunca sabía cuánto el contador cobraba. Me buscaba el contador. O sea, no me buscaba otro abogado, me buscaba el contador. O eran empresas a las que yo asesoraba porque tenía la maestría en derecho comercial. Me decía, tengo este problema en la DG, que por ahí fue que comencé. Y lo resolvía. Pero les va muy bien. Así que como dice, miren lo bien que le va a José. Yo me lo encuentro en todos los congresos internacionales. Y a lo que no puedo ir, él va. Yo no puedo. Así que no sé si alguien va.